Le doy la bienvenida a mi invitado, es Eric Rojo, analista en seguridad en vivos de la Ciudad de México. Eric, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarte. Bueno, pues sin duda alguna una noticia importante para algunos, para otros no tanto, la detención del alcalde Abarca y su esposa. La pregunta aquí es, recordando las palabras del procurador Murillo Caram, hacen falta dos personas importantes para poder develar el misterio, ¿no? Básicamente fue lo que dio a entender. ¿Crees tú que estas son las dos personas importantes, Eric, o aquí hay muchas más capas que levantar? Mira, son importantes desde el punto de vista que, según tenemos entendido, ellos fueron los que iniciaron la cadena de eventos para que estos jóvenes no interrumpieran la fiesta de la señora y de ahí desaparecieron, pero yo diría que ellos no saben qué hicieron con ellos ni les importó en ese momento. Y a los que hay que buscar es los que han hablado. Supuestamente después de tantos arrestos, nadie ha dicho dónde están o los muchachos o sus cuerpos, y ese es realmente a las personas que hay que encontrar. Ahora, bien lo dices tú y era la misma pregunta que yo me hacía, ¿no? Ellos dieron la orden, sí, de acuerdo a lo que se ha dejado ver en las investigaciones, pero ¿sabrán dónde están? Ellos no fueron a dejarlos a ningún lado, es decir, habrá que ver quiénes fueron los que los trasladaron o los llevaron o lo que sea que ocurrió, desgraciadamente. Ahora aquí voy a extenderme un poco más, Eric, porque estamos viendo colusión de autoridades, también de políticos, con el tema de narcotráfico, vinculaciones, con antecedentes ya desde 2010 por parte de Abarca, incumplimiento u omisión por parte de figuras gubernamentales, tanto a nivel federal como a nivel local. ¿Crees tú que aquí tenga que destaparse mucho más la cloaca en México? Mira, es una oportunidad precisamente para destaparla, porque esto sencillamente es un reflejo de los dos Méxicos que hay. Hay un México progresivo que es parte del primer mundo y hay un México que es parte del crimen, especialmente a los niveles municipales. Un gran número de municipios es donde está la podredumbre, porque ahí es donde el gobierno no alcanza a hacer las reformas. Las reformas son superficiales a nivel federal, algunos estados. La Constitución mexicana obliga a los tres poderes, federal, estatal y municipal, a tener la responsabilidad de la seguridad y educación del pueblo mexicano, y eso no se está cumpliendo. Esto tiene que abrir muchas más cloacas. Muchas más cloacas. Me dices tú que a nivel estatal, y la pregunta que te hago aquí, principalmente a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel local o a nivel gobierno federal. Es decir, aquí hubo pues ya información que se manejó incluso a nivel gobierno federal, lo han dicho, ¿no? Diputados han hablado sobre este tema, en el que se daba información de Abarca. No se continuó la investigación porque faltaron elementos, pero ya se hablaba de su vínculo con el narcotráfico desde el 2010, 2011. Entonces, aquí hubo omisión por parte del gobierno federal. ¿Y crees tú que deba también de buscarse ahí el destapar la cloaca? Totalmente. Digo, no estoy tratando de decir que el gobierno federal está limpio, pero que el enfoque de los problemas de México está a nivel municipal, pero se eleva a los estados, y obviamente hay gente a nivel federal, ya sean diputados, senadores, miembros del gobierno, que están involucrados o en crimen o en participación política o vendidos al narcotráfico. Estaba yo viendo, me imagino que tú lo conoces muy bien, trabajo de mis compañeros de Reporte Índigo, ¿no? Al frente está el buen Ramón Alberto Garza, y estaban haciendo un listado de algunas de las personas que tendrían que estar, pues, también siendo detenidas o investigadas. Quiero ver si coincides con la lista que dan mis compañeros de Reporte Índigo. Ángel Aguirre, el exgobernador, ¿no? Que ya de hecho Osorio Chong, el secretario de Gobernación, le pidió que no dejara ir al entonces presidente municipal de Iguala. Entonces ahí ponemos en el escenario al exgobernador Ángel Aguirre. Todavía estamos hablando del exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, que continúa prófugo, estamos hablando de Felipe Flores. Jesús Martínez Garnelo, que es exsecretario de Gobernación de Guerrero, lo destituye Rogelio Martínez. También el ex procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, que declara ya como testigo en Seido. También Leonardo Octavio Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero. Todos estos, pues hasta ahora unos han declarado, otros no. ¿Crees que el equipo completo tenga que ir a rendir cuentas definitivamente por esto que ha ocurrido?
Yo creo que sí, porque no es posible que tengan los puestos que tengan con la necesidad de apoyo popular, en ganar elecciones, en ser nombrados, en velar por las responsabilidades que tienen y no saber dónde están los sucios, dónde hay la oportunidad de ellos mismos haberse ensuciado, ya sea por participación directa o, como comentabas, por omisión, que es igualmente un acto criminal. Estamos planteando aquí el tema, en definitiva, lo más importante son los 43, pero al mismo tiempo México se convierte ya en una olla de presión, para el gobierno federal, pero también para la ciudadanía. La pregunta que te hago, ¿es el momento oportuno para lograr una respuesta a esta incógnita o se ha pasado el tiempo y esta olla de presión va a explotar? Si no hay respuestas, la olla de presión va a explotar. ¿Por qué? Porque eso es sencillamente la demostración de la frustración que tiene el pueblo de México con muchos otros eventos anteriores que se van pasando, se van olvidando, pero la magnitud de esto, la desaparición sin motivo alguno de los estudiantes, el hecho de que no se sepa nada, y claro, hay la demanda de que los presenten vivos y ojalá y así sea, pero después de tanto tiempo lo tengo que poner en duda. Pero si esto no se resuelve pronto, la presión va a irse por muchos lugares. Eric, uno de los comentarios que, bueno, fueron recurrentes durante mi estadía allá en Guerrero en la cobertura, era que no se cree en ningún partido político, ya no cree la gente, no hablemos solo del gobierno federal, en ningún partido político sienten que les han fallado todos. ¿Cómo restablecer la confianza en un sistema político completamente desacreditado? ¿Hay manera de hacerlo? Bueno, si no hay manera de hacerlo, hay que encontrar la manera de hacerlo, porque no es algo que se puede dejar de hacer, es algo que se tiene que hacer. Los cambios esenciales para que se recupere la confianza en el gobierno de México y que los partidos demuestren que pueden tener confianza, pero hay tanta corrupción a todos los niveles, no necesariamente envueltos con el narcotráfico, pero simple y sencillamente en la venta de opciones, de influencias, que pues realmente el Estado de Derecho en México es altamente cuestionable entre los mismos ciudadanos, mucho más con el gobierno. Definitivamente. Voy a marcar una pausa, Eric, te voy a dejar una pregunta en la mesa. Se ve por las redes sociales, se escucha en las calles y es Enrique Peña Nieto renuncia. Esto es lo que se escucha en las calles. ¿Hay algún riesgo de que no solamente pueda o tenga que renunciar? ¿Crees que la presión, cualquiera que sea el resultado, pueda llegar hasta ahí? Me respondes después de la pausa.